Voy a partir nomás. Bien, bienvenidos a una nueva versión de este conversatorio. En esta ocasión nos va a presentar el profesor Manuel González, ya de la Universidad del Biobío. Antes de hacer su presentación, quisiera pedirle a todos que apaguen sus cámaras y sus micrófonos para que la señal de internet sea más fluida. Bueno, la dinámica de estos conversatorios es, bueno, Manuel nos va a dar su exposición, ¿ya? Luego que él termine vamos a hacer una ronda de discusión, de preguntas, ¿ya? Con el levantar la mano. O si no tienen el levantar la mano, pueden escribir en el chat sus preguntas o simplemente levantar la mano. Escribir, levantar la mano, y yo voy a tratar de respetar todos el orden en el que vayan haciendo, ¿ya? Van a tener habilitados sus micrófonos y cámaras para poder encenderlos en su momento, ¿ya? Así que bueno, el profesor Manuel González es profesor del Departamento de Estadística de la Universidad del Biobío. Él de pregrado, en el 2008, obtuvo su título de profesor de matemáticas. El 2011 obtuvo su magíster en estadística de la Universidad de Sao Paulo y posteriormente el año 2015 obtuvo su doctorado en estadística de la misma universidad. Tiene dos postdoctorados, uno en la Universidad de Sao Paulo y otro en Italia, ¿ya? Y sus intereses de investigación se centran en teoría de probabilidad, procesos estocásticos y aplicaciones, en física matemática, ¿ya? Y en didáctica de la matemática, en la enseñanza de las probabilidades y la estadística, ¿ya? Así que, bueno, es un honor tener al profesor Manuel González con nosotros. Eh, Su tema de conversación hoy es... Eh, Ay, se me olvidó el nombre, disculpa. Corona Crisis, una mirada multidimensional, ¿ya? Así que, Manuel, el micrófono y la cámara es toda tuya. Muchas gracias. Yo los dejo. Ok, voy a minimizar esto. Bien, en primer lugar, gracias a Eduardo y a Inés por la organización de este ciclo de conversatorios. Es súper importante que la SOCHE esté haciendo esto. Agradezco también a mi colega del departamento, a Tariq Fauci, por haberme invitado. Por él se produce este vínculo, digamos. Como decía, mi primera interacción con la SOCHE, así que súper feliz. Bueno, yo estoy trabajando actualmente en la Universidad del Biobío, en un departamento de estadística. Esta es nuestra página, si a alguien le interesa conocer un poco más sobre nosotros. Y estoy aquí principalmente para conversar sobre la temática del coronavirus, basado, diría yo, en esta presentación que elaboré a modo de difusión científica el 20 de mayo, hace casi 2 meses atrás. Esto fue en el contexto de un ciclo de seminarios que la Facultad de Ciencias de nuestra universidad organizó. Fue el primero de los expositores y mi función de alguna manera era poder decir cómo la estadística aporta en esto de la pandemia del coronavirus. Entonces en ese momento hablé de la evolución del virus, los datos y proyecciones. Y solo quiero hacer un resumen para más o menos contextualizar por qué Tariq me propone conversar acá. Yo no formo parte de un equipo de trabajo así como los anteriores expositores, que destaco la labor que están haciendo. Están formando equipos multidisciplinarios en donde están contribuyendo con su visión estadística a estos problemas tan complejos. Bueno, en mi caso más que nada por afición. Obviamente en esa charla hablé sobre las etapas del análisis estadístico y como la mayoría acá sabemos, ¿cierto?, se desglosan de esa forma. En el ítem 3 de este ciclo, que es la probabilidad, donde diría yo está mi especialidad. Estudié estadística en posgraduación, pero mi especialización es en el área de probabilidad.
Entonces, en base a este ciclo es donde de alguna manera debemos entender cómo la estadística aporta en esto. Y puede aportar obviamente en la recolección de datos, en el análisis exploratorio y también en la inferencia. La inferencia al hablar del virus se debe entender como hacer proyecciones, o sea, poder de la información que tenemos disponible, que sería nuestra muestra, que debe entenderse como la evolución hasta el momento actual. Hay un pedazo de toda esta película que no la conocemos, que sería el desarrollo global de la pandemia, y debemos hacer inferencias hacia el futuro, proyectar entonces la evolución con la información que tenemos disponible. Hablé en ese momento entonces de que existen otras pandemias para partir, podemos basarnos en la evolución de otras pandemias, pero lamentablemente no hay mucha información. Sobre la pandemia de gripe española, esta página que tiene mucha información de diversas cosas, yo lo asocio a esa gripe española el gráfico de esperanza de vida, pero no es explícitamente un gráfico asociado a la pandemia. Aquí sí se puede ver en este gráfico de esperanza de vida que en la época de 1918-1920, que se produjo la gripe española, hay una baja considerable en la expectativa de vida, por lo menos para estos países que están acá. Y no hay información, no hay estimaciones, hay un intento de reconstruir la gripe española, pero no hay datos. Luego tenemos H1N1, que es la influenza del 2009, y la pandemia sí hay un poco de información. La escala de esta pandemia de H1N1 no es comparable con el coronavirus porque si usted ve los gráficos que están acá, en el mundo, a raíz de la pandemia de influenza del 2009, en el mundo fallecen 18.499 personas. El coronavirus ya debe llevar sobre 350.000 muertes y no se ve cuándo esto se va a detener. Entonces pueden servirnos, sí, son una orientación, pero no hay información de otras pandemias. Y ojo que hay otras pandemias, pero estas en específico son asociadas a enfermedades respiratorias, por eso las considero. Sobre el coronavirus en específico, bueno, comenté la importancia de los datos, cuáles son los datos que se disponían en ese momento, el 20 de mayo. Aquí solo preparé un resumen y esto está disponible en la página, por eso estoy partiendo por exponer la página del departamento. El gobierno nos entrega, ¿cierto?, al Ministerio de Salud diariamente estos reportes. Aquí hay números consolidados, totales, globales, digamos, son solo números. Pero también hay evoluciones, hay gráficos y esto es algo que se ha venido incorporando de a poco. Veía en las charlas anteriores que se cuestionaba bastante eso, aún creo yo que la forma en que se entregan los datos no es suficiente, pero por lo menos se ha avanzado en eso y tenemos a disposición datos de mejor calidad. Y así entonces tenemos estos reportes, son datos que podemos utilizar para otros países también, hay muchísimas bases de datos y Gloria Casa en su presentación lo dice, o sea, es una oportunidad de hacer ciencia in situ. Son datos que en tiempo real se están generando y están disponibles en su gran mayoría en Internet. Esta otra página, esta en particular me gusta porque es simple y me entrega una tabla en donde puedo hacer un ranking de países. Ya vemos que Chile está en el sexto lugar en casos totales. Y asusta compararse con los otros países en el ranking porque nuestro país en población es mucho más pequeño que todos los que están ahí. Pero así vamos. Hablé también de algunos conceptos, no los voy a explicar ahora porque después se van a implícitamente explicar en mi presentación como tal. Esto es solo una introducción al por qué estoy aquí. Entonces hablé de qué es aplanar la curva, qué es alcanzar un pic, y hablé también de proyecciones. En el contexto, insisto, esto fue el 20 de mayo, hace casi 2 meses atrás. Disponible en ese momento había una proyección de la Universidad de Singapur, que apareció el 27 de abril, y que para Chile decía que la pandemia se iba a acabar el 1 de julio. El problema de esta proyección es que se asume que el pic ya se había alcanzado en el momento en que se hace el estudio, entonces el pic ahí está indicado como siendo a mitad del mes de abril. Hay otras mejores, obviamente. En este caso, esta es una página de la Universidad de California, y aquí hay estimaciones para todo el mundo. Si usted pincha acá en el mapa, ¿cierto?, Chile.
entrega una estimación, una proyección de lo que debiéramos ver en las próximas semanas. Este es el número de casos diarios confirmados y al parecer aquí, si voy a esta fecha, por ahí por el 12 de agosto ya esto estaría resuelto. Lo mismo con la cantidad de muertes. Aquí, ¿cierto? Ya al parecer, de acuerdo a esta proyección de la Universidad de California, a fines de julio ya no tendríamos muertes. Y así hay varias. Está esta también que presentó Dani, perdón, Dani Gamerman la semana pasada, o hace 2 semanas atrás, la última charla. Y es un proyecto grandote, a mí me gustó harto esto que presentó Dani. Puedo escoger, por ejemplo, Chile y darnos cuenta en el largo plazo para las muertes. Hay una estimación que hace esta página, esta aplicación, y que diría que más o menos el 31 de agosto dejaríamos de ver muertes en nuestro país. Entonces, en base a eso, mi charla se va a basar en intentar explicar cómo construir estos modelos y cómo mejorarlos de alguna forma. Eso está disponible y bueno, lo que yo hice el 20 de mayo fue también una proyección, pero a modo de juego para, insisto, el objetivo era explicar bajo una charla de difusión cómo la estadística aporta en esto. Entonces en ese momento yo, de la poca información que había y hablando con algunos colegas de otras áreas, por ahí apareció este tema importante. Alguien me dijo, si quieres proyectar el PIC, cosa que no se conocía el 20 de mayo, tienes que ver entonces quizá otros virus respiratorios, cómo se comportan en Chile. Y claro, es importante, o sea, vivimos en un país en donde el invierno es bastante crudo para la gran mayoría del territorio, y es un factor a considerar. O sea, haber hablado de normalidad a fines de abril era ilógico si es que no se pensaba en el invierno. Y voy a la página del Instituto de Salud Pública y en esta página está esta información, este gráfico, que lo que indica es un registro semanal de atenciones de urgencia por enfermedades respiratorias, abreviadas como IRA. Y está el gráfico desde el 2015 al 2020, esto la página semanalmente lo va actualizando. Aquí está con un HTML, está automático, ¿cierto? Estoy llamando a la página y me aparece acá en la nuestra. Entonces eso es lo que hay actualizado. Y lo que observamos ahí es que anualmente se ven claramente los pics de atención de urgencia por virus respiratorio, y esos pics aparecen en julio, a mitad del invierno. Entonces esa fue una hipótesis de partida. Para hacer proyecciones es necesario comparar la experiencia de otros países, aunque alguien nos pueda decir, bueno, pero no somos iguales a otros países, pero el virus probablemente es el mismo a pesar de que tiene mutaciones, y de alguna forma la experiencia de otros países nos puede enseñar a evitar algunas cosas quizás. Entonces yo tomé Holanda, que tenía una población similar, y pensé, bueno, ¿cómo se comportó en Holanda? Esto es el número de muertes diarias. Esto que está aquí, si usted se para en un día, el 13 de abril hubieron 86 fallecidos ese día, reportados. Entonces tomé Holanda y dije, bueno, voy a ver dónde alcanzó el pic, cuál es más o menos el número de personas en ese pic, y después me voy a preocupar desde ese pic cuánto demoró en salir. Y si usted se fija, aún no han salido porque siguen habiendo muertes. Aquí aparece una última, aún hay fallecidos, a pesar de que quizás podemos decir que la epidemia está controlada. Y pensé en ese momento también, ¿por qué no compararnos con países latinoamericanos? Es importante, nuestras condiciones demográficas son similares. En fin, aparecieron tres escenarios de proyección, que los hice el 20 de mayo. Insisto, a modo de difusión. Entonces, una primera proyección, siento un micrófono por ahí, disculpe. Una primera proyección fue, bueno, el día 20 de mayo que se genera esto, se reportaron 30 fallecidos. Entonces yo pensé, bueno, pensemos que esto no va a ser tan peor y a lo más se van a reportar 35 fallecidos diarios por un periodo que sería todo el invierno, que es la etapa más cruda de los virus respiratorios, y después de que llegamos al final de invierno hay una bajada que debo considerar un cierto plazo. Entonces, si yo hablo en términos netamente estadísticos, lo que de alguna forma yo quería era poder estimar la curva
de muertes, es una curva que tiene un pic, o sea, es unimodal, y lo que yo proponía era dar un chute, se dice en Brasil, una estimación de cuándo iba a ocurrir el pic, cuál iba a ser su tamaño, o sea, el tamaño, quiero decir, la moda, y el rango, el intervalo, ¿cierto?, de cuánto esta distribución se movía, que implica una fecha de inicio y una fecha de término. Y jugando con eso, esta primera estimación nos daba 6.520 muertos totales. El día 20 de mayo, acumulados, iban como 400 fallecidos. Entonces, cuando yo presento 6.500, la gente ya se asustó. Si el pic hubiese sido de 100 personas diarias, nuevamente lo puse a mitad de julio, basado en la experiencia de la enfermedad por virus respiratorio. Si el pic hubiese sido el 10 de julio, con 100 como máximo, y nuevamente pensando un tiempo necesario para salir de la crisis hasta fines de noviembre, el total de fallecidos iba a ser 11.570. Y aquí uno ya conocemos la realidad, por lo menos hasta mitad de julio. El pic no llegó en mitad de julio, porque, ojo que debemos entender que en la metropolitana la región ha tenido una leve mejoría, pero la otra región al parecer aún no. Y parece que el pic en la metropolitana fue a mitad de junio, pero este número es importante porque yo dije en ese segundo escenario, que no es el peor de los que mostré, el total iban a ser 11.570. Hoy en día, recuerde usted que el Ministerio diariamente entrega una cifra que no es la total, y el DEIS, o sea, la parte estadística dentro del Ministerio de Salud nos dice, parece que hay más muertes, que las voy a definir como probables, porque son muertes que tuvieron síntomas, que parece que el médico le puso ahí en el certificado neumonía COVID, pero no está el PCR. Entonces hay un número en paralelo que aparece en los reportes del DEIS, y va en este número aproximadamente. Actualmente en Chile debieran haber cerca de 11.000 fallecidos. El peor de los escenarios que proyecté era con un pic nuevamente a mitad de julio en 240 muertes diarias, tomándonos un periodo para salir del pic. El total iba a ser 25.925. Y obviamente es catastrófico. Dos meses atrás hablar de que el país a fin de noviembre va a tener 25.000 muertes era bastante desalentador. Bueno, la situación del pic se cambia porque obviamente se impusieron cuarentenas, y eso es un punto que podemos discutir ahora, etcétera, etcétera. Pero quiero por lo menos poner en esta introducción números que nos ayuden a dimensionar la catástrofe. Y aquí entonces, cuando se me invita a participar de este conversatorio, como decía, yo no estoy trabajando en un proyecto con un equipo y con gente de, no sé, informática, de la salud, lo que sea, para presentar resultados. Entonces, lo que pretendo aquí más que nada es presentar ideas y aclarar algunos conceptos técnicos para que después, a la hora en que se produzca cierta la conversación, podamos aportar otras ideas, información, etc. Ya, mi lógica entonces, y aquí voy a usar mi pizarra con la que hago las clases online. La lógica entonces es darle una mirada multidimensional. ¿Multidimensional en qué sentido? Bueno, pueden ser varios sentidos. Para mí, en lo macro, se refiere a que en paralelo, hoy en día el país atraviesa por varias crisis. Como un nombre global lo llamé corona crisis, pero todos podemos entender que estas crisis se pueden separar en diversas, por lo menos estas 4 que coloco aquí. Hay una crisis sanitaria, hay una crisis social, que desde mi punto de vista también debe ser entendida como una crisis territorial, hay una crisis económica, y ojo aquí con el discurso, porque a veces veo en la televisión, hablan de la crisis social, cuando en realidad se refieren a la crisis económica. La economía es parte de las ciencias sociales, pero los problemas sociales no se reducen a problemas económicos. Sí es importante y por eso la dejé como un tercer ítem. Y por último, la crisis política. Entonces, en base a esas 4 vamos a conversar, obviamente, desde una visión estadística, con conceptos estadísticos, de esta corona crisis. ¿Qué implica la crisis sanitaria? Bueno, son varias cosas. Y se han venido hablando en los conversatorios. Yo tuve un poco de tiempo estos días, revisé en YouTube los conversatorios y empezaron a salir temas que deben ser conversados en este círculo estadístico. Y en la crisis sanitaria son varios. Lo primero, y lo que creo yo se ha conversado bastante aquí, es sobre la evolución del coronavirus.
Eso hay que tenerlo en consideración, hay que estudiarlo, es importante que se enfoquen esfuerzos y colaboraciones en ese sentido. Pero en este tema de la crisis sanitaria hay también determinantes sociales de la salud, que implica que hay gente que es más susceptible a ciertas enfermedades por su contexto social, por sus carencias o falta de algunas, llamémosle, necesidades. Hay una crisis sanitaria en temas de prevención. Si usted se pone a analizar, se está haciendo una prevención muy focalizada en el tema de evitar el coronavirus, pero son diversas las enfermedades que como país nos afectan. Entonces, no hay una prevención generalizada en temas de salud. Esto es ya sea por por mala alimentación, por falta de deporte, o lo que usted quiera, pero hay una crisis en el tema de prevención de enfermedades. El diagnóstico de las enfermedades también se está viendo afectada. Escuchaba un dato el otro día que el 70% de los diagnósticos de cáncer no se están haciendo. Entonces hay un problema en el diagnóstico de la enfermedad. ¿Hay un problema en las atenciones de urgencia? Sí, porque se está focalizando la atención de urgencia y se están utilizando otros recintos dentro de los hospitales que no están destinados a urgencia para poder contener las urgencias por coronavirus. Hay una crisis en el tratamiento de las enfermedades crónicas, lo mencionó en el conversatorio Gloria, salió ese tema también a discusión. Un retraso en las cirugías y también importante los problemas de salud mental que esto acarrea. Se viene una crisis también importante en ese aspecto. Ya, voy a hablar en específico sobre la crisis sanitaria en temas de la evolución del virus, porque a mí me interesa, bajo mi visión de probabilista, la visión temporal que debemos darle a todas estas crisis. Entonces, sobre la evolución del virus, yo de las 4 charlas saqué algunas ideas para ponerlas, digamos, como un hilo conductor a lo que voy a exponer. La primera charla de Gloria Casa, para mí es súper importante porque ella pone algunos conceptos básicos, los explica, detalla más o menos el contexto, y eso fue súper importante para comenzar a conversar este tema. Me quedo con una imagen de su charla que ella expone, porque le resultó interesante el informe de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Mauricio Canals y otros investigadores están monitoreando esto, y el día 7 de junio, en su informe, basados en un modelo de ecuaciones diferenciales, un modelo que se abrevia SEIR, que es esos susceptibles, expuestos, infectados y recuperados, estaba modelando los datos y mapeando para poder hacer una proyección de lo que se venía. Debo destacar que este grupo proyectó el PIC a mitad de junio, y eso creo tiene obviamente relación con que ellos estaban en la región metropolitana y tenían mucha más información y variables a considerar, y pudieron adelantarse a eso y decir el PIC parece, por lo menos en la metropolitana, que va a ser a mitad de junio. De la exposición de Felipe Lorrieta destaco varias cosas que él dijo, porque cuestionó bastante la calidad de los datos, y eso es esencial para nosotros. O sea, nosotros como estadísticos sí podemos ir y buscar los datos, la información, pero si esa información se nos entrega, obviamente vamos a poder hacer mucho más cosas. Y la información no se estaba entregando de buena medida. Y me quedo con esa comparación que él hace. Aquí él coloca, aquí está Alemania y de este lado está Chile, y hace una comparación en lo que él llamó el CFR, que es un indicador asociado a la tasa de mortalidad y tasa de contagio, o al número de muertes y tasa de contagio. Pero me voy a quedar con la curva que ahí aparece, esta curva naranja que está en el caso de Alemania, ¿cierto? Esta curva naranja. Y la voy a poner aquí para que después usted la recuerde. Es una curva entonces que parte aquí en 0, luego comienza a crecer, y luego se estabiliza en un cierto valor. Y esa curva la vamos a ver repetida en esta charla. Entonces, de esta charla de Felipe, destaco que él, en base a una curva que para mí va a ser útil, él cuestiona la calidad de los datos en Chile y se compara, ¿cierto?, la situación chilena con la alemana, porque al parecer los datos alemanes eran más confiables. Y para mí tiene sentido porque aparece ese comportamiento, esa curva. De Felipe Osorio, su charla me gustó porque él dice, la moraleja de esto es que ojalá
como estadístico saquemos ciertos prejuicios y ampliemos esta discusión. O sea, si hay que trabajar con matemáticos, hagámoslo; si hay que ser con informáticos o cientistas de datos, como quieran llamarse, hagámoslo con otras áreas también, para poder avanzar en esto. Y planteó un modelo que a mí me gustó, que es esto de la regresión segmentada. Él plantea que si, por ejemplo, si tengo un crecimiento exponencial, lo que podemos hacer eventualmente es intentar buscar periodos. Aquí estoy haciendo línea a modo de ejemplo nomás, no es que esto sea correcto. Pero buscar periodos, por ejemplo, una primera etapa de la evolución en donde, si usted ve la tasa de este crecimiento es distinta con esta. Entonces, separar entonces en estos intervalos, recuerda que aquí está el tiempo. Y ir entonces evaluando en pedacitos. La evolución total, separarla en segmentos, eso es segmentado. En otras áreas es piecewise, ¿cierto? Por partes, una modelación por partes. Él la propone en esta regresión. Y habla también de que se puede trabajar eventualmente con estimación paramétrica para los modelos de ecuaciones diferenciales. Estos modelos que en epidemiología son clásicos, son póstumos, dicen. Son modelos que están ultra validados, pero en realidad a mí me parece que se puede mejorar, obviamente. Tengo entonces este modelo CIR, que es el modelo básico donde están susceptibles, infectados y removidos. Y este modelo CIR se trabaja con este sistema de ecuación diferencial. Después voy a volver a esto. Pero él dice, podemos eventualmente como estadística hacer la estimación a estos modelos. ¿Por qué no? Y ayudar entonces en mejorar esos procesos. Y lo último que vimos fue el conversatorio de Dani. Y Dani entonces, él presenta un tremendo proyecto con un montón de gente ahí colaborando, repartida en grupos, que cada uno hacía ciertas cosas específicas, y se llega a esto que es una plataforma, una página. Yo la mostré en la introducción, que usted escoge un país y le entrega una proyección de la evolución. ¿En qué se basa Dani? Él toma, obviamente cuando coloco T me refiero al tiempo. Él toma, ¿cierto?, este proceso, que es un proceso que evoluciona en el tiempo, y esto para él es una tasa. Una tasa que le va a servir posteriormente, y tiene que ver con esta otra presentación, para modelar una variable que evoluciona en el tiempo y que esto va a representar los casos nuevos, diarios. Y esta tasa él la modela con un crecimiento logístico, y el logístico es exactamente la curva de la CFR que planteó Felipe Lorrieta. Es ese comportamiento. Entonces lo que planteó Dani en su modelo es que yo ahora esta variable que va a contar el número de casos nuevos, la puedo modelar con alguna distribución, por ejemplo Poisson, porque es una distribución de conteo, basado en esto. Entonces la tasa la modelo con una logística, y luego los casos nuevos los voy sorteando con exponenciales en base a ese parámetro logístico que estimo. Y está súper bueno, se puede mejorar de diversas formas, etc. Bien, esto que hace Dani, yo después le voy a dar una explicación, le voy a dar un sentido. Pero quedémonos con eso. O sea, él modela una tasa con un crecimiento logístico, y esa tasa le permite modelar el conteo de nuevos casos con una distribución en su modelo de tipo Poisson. Y entonces, ¿qué opciones tenemos de modelación? En resumen, con todo lo que se ha conversado y lo que hay más o menos a mano. Lo primero que existe disponible son los modelos CIR y variaciones, ecuaciones diferenciales. Mauricio Canals y otros varios grupos que están trabajando en esto han hecho modelos basados en ecuaciones diferenciales. Y aquí en específico coloqué un modelo que este sería CIR-D, o no sé cómo se abrevia en sí, pero lo que estamos agregando a los susceptibles, infectados y recuperados, las muertes. El D representa las muertes. Entonces aquí aparecen los siguientes parámetros: pasar de susceptible a infectado, tengo una tasa B; de infectado a recuperado con una tasa gamma; y de infectado puedo pasar a fallecido, ¿cierto?, con una tasa mu. Si el mu es 0, caemos en el modelo CIR. Y eventualmente, ¿cierto?, con esto lo que hacemos es hacer una modelación de las evoluciones para cada una de estas
4 variables. Entienda, estas son variables ST, IT y así RT, DT. Son variables que tienen una evolución temporal. En este caso son variables no estocásticas, digamos, no aleatorias. Son funciones finalmente, simplemente. Y las podemos modelar con ecuaciones diferenciales y obtenemos resultados como este ejemplo que está aquí. Aquí tengo los parámetros fijados y tengo una posible solución. ¿Qué me dice la solución? Veamos la curva verde, por ejemplo, que son los recuperados. Y ahí nuevamente aparece ese comportamiento del tipo logístico que tiene que ver con la CFR de Felipe. Y parece que esos fenómenos se repiten, ¿cierto? Que es esto así. Y si veo el número de infectados, que es la curva amarilla, aparece esta gráfica que le hemos llamado, tiene un pic y luego baja, ¿cierto? Cuando hablamos de pic, por si acaso nos referimos a este máximo, ¿cierto? La curva viene subiendo, alcanza su pic y luego desciende. Entonces aparecen esas curvas que eventualmente se observan en los datos. Voy a mostrar aquí, voy a salir de la pizarra. Por ejemplo, aquí hay cambiando los parámetros, el sistema de ecuaciones, este sistema dinámico, evoluciona así. Pero entiéndase que al ser ecuaciones diferenciales, las soluciones son exactas. Fijo los parámetros, le pongo pausa a este video, ¿cierto? Y tengo entonces la foto, como esta que está acá, es una solución para ciertos valores de los parámetros. Y eso entonces debiera describirme la evolución completa de nuestro virus. Cuando al comienzo decía hacer proyecciones es porque eventualmente aquí está el tiempo. Entonces es como si en nuestra situación en Chile estuviéramos aquí, a esta altura. Y de aquí hacia acá eso no lo sabemos, es el futuro. Entonces eso simplemente es una proyección de lo que vendrá. Ya. ¿Hay críticas a estos modelos? Sí. Y aquí entonces Felipe Osorio menciona un artículo de Jorge González y Ernesto San Martín de la Católica en Santiago, que está súper bueno porque ellos dicen, bueno, como que por tradición tenemos esta pandemia y vamos y colocamos estos modelos de ecuaciones diferenciales, CIR, y hacemos estimaciones, etc. Está bien, igual está bueno porque nos da algunos escenarios, pero ellos se cuestionan desde el punto de vista estadístico qué está ocurriendo con la estimación de los parámetros. Y ocurre que hay problemas de identificabilidad de los parámetros. ¿En qué sentido? La evolución de los modelos del tipo CIR se basan en el R0. Como está descrito acá, el R0 es el número básico de reproducción. Aquí ellos le agregan el N, que sería como el tamaño de la población. Pero en sí el R0 es más que nada la división de dos parámetros, beta sobre gamma. Recuerde que el beta era una tasa de ir de susceptible a infectado y el gamma de ir de infectado a recuperado. Entonces una proporción de dos tasas. Y el cuestionamiento es que la única forma en que se hace la estimación es buscando un valor estimado para esto, para el R0, que de alguna manera sería decir, por estimación parece ser que ese R0 es 0,5. Pero usted sabe que llegar a un valor 0,5 con una división, hay muchos valores de beta y de gamma como pares que al dividirnos nos dan 0,5. Entonces hay un problema de identificabilidad dado por ese motivo. O sea, estimo la proporción, pero diversos valores, si saco su proporción, nos llegan a ese número. Ya, entonces, al parecer, llegamos a un punto en que, bueno, si las ecuaciones diferenciales no sirven, ¿hacia dónde vamos? Dani mostró un camino. Dani Gamerman dice, y él lo hace, entiendo, basado en su lógica bayesiana, modelos jerárquicos. Intento modelar las tasas y en base a las tasas construyo variables condicionadas a esas tasas. Ya, entonces yo aquí planteo que hay alternativas. ¿Qué alternativas podríamos discutir? Y coloqué aquí los gráficos de evolución de Italia. Estos son los gráficos actuales. Entonces, bueno, la curva roja, ¿cierto? Esa
es el número total de contagiados. Esta es la curva que se dice se aplana, ¿cierto? Aplanar quiere decir que esta cosa ya no suba más, por lo menos se estabilice. Como es el número total, eventualmente siempre va a crecer, siempre van a haber nuevos contagiados, pero se estabiliza. Y esa curva, de nuevo aparece este comportamiento, que es la función logística que planteó Dani, y que tiene que ver con el CFR de Felipe. Y hay otras curvas, ¿cierto? La azul son los activos, la verde son los recuperados, y la lila que está abajo son los fallecidos, el total de fallecidos. Entonces esas curvas son totales. Existen las curvas diarias. En las curvas diarias donde vemos los picos. Esta es la curva, está en rojo, es el número de contagios nuevos diarios. Y el pic en Italia se alcanzó a comienzos de abril y hasta ahora no han podido dejar de tener fallecidos. Principio de abril ya van 3 meses y medio. Entonces eso más o menos nos dice que no es tan fácil. Las predicciones en general toman el pic y lanzan la curva hacia abajo con una velocidad que desde mi punto de vista al parecer es muy rápida en comparación a los datos de otros países. Entonces se demora harto en salir de eso. Lo mismo con el caso de las muertes. Pero en fin, a lo que quiero llegar con esto, y lo voy a poner todo junto, es que pareciera ser, como ocurre en el modelo de Dani, que una curva de este tipo, que en la logística podría explicar una curva de este tipo, ¿cierto? Que son las muertes aquí, que es aquella que alcanza un pic, y que son curvas, si yo la veo en su totalidad, como si fuese una distribución, son curvas unimodales. Ya, entonces veamos cómo podemos asociar eso. Ya, y yo aquí dejé escrito, con mi letra bien fea, pensemos lo siguiente, pensemos que yo estoy modelando un proceso, voy a llamarlo una variable aleatoria X, que en realidad ahora es un proceso estocástico, le indexo el tiempo, y lo que me va a decir es la cantidad total de contagios al instante t. Sería como la curva roja que tenía arriba, es el total de contagios a un cierto instante de tiempo. El tiempo puede ser discreto, pueden ser días, ¿cierto? El número total de contagios al día de hoy. ¿Y qué ocurre bajo la lógica de las ecuaciones diferenciales? ¿Por qué ecuaciones diferenciales? Porque recuerde usted que la derivada de una función, en este caso con respecto al tiempo, lo que le entrega es la velocidad. O sea, es una tasa, la derivada de la curva va a ser una tasa de cuán rápido o cuán lento esa curva está creciendo. Ya, y aquí voy a ir nuevamente a otra página que tengo preparada, esta. Y esta a mí, bueno, se me ocurrió hacerla estos días, ojalá sea del gusto de ustedes, porque en realidad lo que quiero aquí es poder interpretar, por lo menos lo que ocurre en el modelo de Dani y lo que yo esperaría ver si se llegan a construir otros modelos. Entonces yo coloqué en rojo una curva logística, una logística estándar, que es 1 sobre 1 más exponencial de menos x abajo. Y es esa curva roja, ¿cierto? Que comenzaba en 0, subía, luego cambiaba su pendiente y llega arriba a estabilizarse. Entonces yo lo que tengo aquí en este GeoGebra, coloqué un punto A y estoy trazando la recta, esa punteada que ven ustedes, es la tangente, ¿cierto? Ahí tengo la tangente y luego pasa acá. Esa es la tangente a la curva logística, ¿de acuerdo? Entonces la derivada, recuerde que es la pendiente de la recta tangente. Entonces yo voy a pararme aquí, yo tengo aquí ya listo un punto que va a ser ese punto C, y el punto C lo que hace es mapearme el valor de la pendiente, de esa recta tangente. Entonces voy a ponerme aquí y le voy a pedir que me exhiba el rastro de ese punto. Y aquí aparece la magia. Entonces voy a recorrerla hacia atrás o hacia adelante, y fíjese que ese punto C, que está mapeando la derivada de otra forma de la curva logística, aparece esa forma de distribución con un pic, una distribución unimodal, que es más o menos lo que está haciendo Dani. Dani comentó en su charla, ellos le están colocando, después de llegar al pic, un parámetro de asimetría,
para intentar hacer que desde la mitad, ¿cierto? Desde el pico en adelante, el decaimiento no sea tan rápido. Pero creo yo, como están usando la logística, obligatoriamente sus curvas se están tornando algo así, medio simétrica en torno al pico. Bueno, eso es una opción. Como decía entonces, aquí se explica el por qué al considerar una tasa del tipo logística, finalmente el proceso de Poisson que se construye tiene esa curva, esa forma de una función con un pico. ¿Y qué tenía aquí también preparado? Voy a sacar ese rastro, voy a ocultar este punto. Puede ser que la curva logística no sea la mejor, podemos pensar en alternativas. Felipe Osorio habló de un modelo de crecimiento exponencial. Esta es una curva exponencial. Y se habló al comienzo de la pandemia, ¿cierto? Dentro de los términos que se pusieron de moda en marzo, si la curva crecía exponencial, cada cuánto se duplicaban los casos, etc. Bueno, el crecimiento exponencial sí puede ser útil, pero hasta un cierto punto, porque si yo planteo que mi pandemia va a crecer solamente exponencial, el número de casos siempre va a seguir creciendo. Entonces hay que poner un punto de inflexión para que la cosa se estabilice. Eso es lo que hace la logística. Eventualmente lo que yo planteo es que podamos mezclar cosas. Tome la verde, que es un crecimiento exponencial, para el inicio de su pandemia, y después agregue, por ejemplo, un pedazo de una logarítmica. Y aquí aparece la noción de segmentación que habló Felipe Osorio. O sea, tal vez en un cierto periodo yo estoy evidenciando que hay un crecimiento tipo exponencial, pero luego hay un punto de inflexión que me dice, bueno, ahora ya dejó de crecer esta cosa, parece estar contenida, pongámosle que sea una logarítmica o un pedazo de una logística, lo que sea. Mezclar funciones por tramos. ¿Cómo yo podría eventualmente saber dónde hacer esos quiebres? Creo yo, la cuarentena es la variable más influyente en ese caso. O sea, si estuviésemos analizando la región metropolitana, puede ser que si ahora se hace un análisis de la evolución de lo que ya ocurrió, probablemente se vio un crecimiento exponencial y en el momento en que se hace efectiva el efecto de la cuarentena, el crecimiento ya cambia, no sé si a una logarítmica, pero obviamente a otra función. Ya, entonces aquí vamos. ¿Se entiende entonces que quiero decir? Las ecuaciones diferenciales lo que nos entrega es una visión para poder de alguna manera asociar que si yo estoy mapeando la derivada, estoy mapeando la velocidad de las curvas, y la velocidad me puede servir para mapear una intensidad para un otro proceso, para una otra variable, que es lo que hace Dan. ¿Cuál es la gran limitación de estos modelos? Quedó aquí en un texto pequeñito, la unimodalidad de las curvas de contagio diarios o de las curvas de fallecidos diarios. Voy a volver a mencionar la charla de Dani. Dani al finalizar presenta, dice, y este es un ejemplo de lo que no queremos ver obviamente como sociedad, que son los rebrotes. Y aquí yo coloqué el mismo gráfico que él mostró, desde otra fuente obviamente. Esto es la situación de nuevos contagios diarios de Irán. Y Dani lo dice, aquí parece ser que llegamos a un pic, bajamos, quizás se relajan las medidas de confinamiento y hay un rebrote. ¿Ya? Y ese es el comportamiento, y parece que están durante un periodo muy largo sin saber si va a volver a subir o si realmente va a bajar. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Este también es número nuevo de casos diarios. Entonces, esto es abril más o menos, marzo, sí, esto es marzo. Aquí parece haber un pic en donde después hay un pequeño descenso. Y ojo con que yo partí diciendo que en mayo para mí el factor invierno era súper importante. Pero lo opuesto, que sería que el factor verano parece que nos ayuda, no cobra relevancia aquí. En Estados Unidos están en verano y las cosas siguen aumentando, los casos diarios siguen aumentando. Ya, ¿para qué muestro esto? Esto era Estados Unidos. Venía diciendo que Dani Gamerman lo que hizo fue una tasa que le va a servir para modelar otra variable que en su situación era el número de casos diarios. Una tasa él la modeló con una logística, algo como ese tipo. Podría ser, bueno, y esto obviamente voy a hacer la explicación acá,
Como le mostré en el GeoGebra recién, si yo iba mapeando la derivada de la curva, se podía proyectar otra curva con un pic. Eso de otra manera quiere decir que este punto de inflexión que hay para esta logística se debe asociar a esto. Hacemos ese paralelo. Entonces, como aquí va creciendo, aquí va en un ascenso. Después aquí, bajo la intensidad de crecimiento, se explica esto entonces. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Desde mi punto de vista, aquí lo que hay que hacer, nuevamente volviendo a la lógica de modelar por partes, aquí debiéramos agregar otra curva en donde nuevamente hay un crecimiento y una estabilización que se va a dar más tarde. El tiempo está aquí. Entonces esta es una primera etapa, una primera fecha, y después más adelante se va a dar la real estabilización. Entonces si eventualmente esta tasa, que usted podría mapearla con el CFR, o la mapea con el número de casos totales, o con algún indicador que le pueda mostrar ese tipo de comportamiento, y si usted está viendo esto, lo que eventualmente va a haber son diversos brotes, bimodalidad. Entonces, creo que por ahí va el desafío, en mezclar esas tasas de comportamiento para poder entonces ir mapeando la evolución en pedazos, como decía. Ya, ¿cuál es la situación en Chile? Para ir cerrando esto de la evolución y hablar un poco de las otras crisis. La situación actual en Chile, este es el número de fallecidos diarios que se reportan. Lo que nos reportan diariamente no son los que fallecieron el día anterior, sino que son que fallecieron hace un par de días atrás y que se van acumulando en este dibujito, es lo que está en rojo aquí, por lo menos 3 días anteriores. Y esta curva entonces parece que sí alcanzó un pic, un máximo, parece que alcanzó un pic y ha comenzado a descender. Pero este descenso es como si estuviéramos aquí, no nos dice nada. ¿Qué es lo preocupante? Bueno, lo primero es que ser objetivo, esa leve mejoría se puede evidenciar en la región metropolitana porque están confinados, pero quizás no en otras regiones. Yo pillé estas notas el 6 de julio, la doctora Paulina Silva del Hospital El Pino y Académica USACH dice que se han registrado casos de lo que ellos llaman el síndrome inflamatorio pediátrico, y que principalmente se ha visto en Estados Unidos en esta segunda ola. Yo lo interpreto como hay niños que se infectaron hace un buen tiempo y fueron asintomáticos, y al paso de las semanas, 4 o 6 semanas creo que mencioné ella, comenzaron a tener crisis, este síndrome inflamatorio pediátrico. No se han registrado muertes, pero eventualmente eso afecta en el colapso del sistema de salud. Y la pregunta está, ¿vale la pena volver a clases? ¿Bajo qué variable, qué factores o indicadores vamos a tomar esa decisión? Ya, lo otro, el Colegio Médico ayer reportó que para ellos hay que ser cuidadoso con este concepto de leve mejoría, porque ellos evidencian que hay ciudades en donde esa leve mejoría no existe. Si usted googlea luego esta nota en BioBio, ahí está, ellos colocan varios ejemplos, de hecho un montón de ciudades, en donde muestran las que sí, las que no están en cuarentena y cómo han evolucionado. Agrego finalmente esto, que usted lo puede consultar en la página Chilecracia. Chilecracia que últimamente ha hecho varias cosas para aportar con datos de diversa índole, ahora sobre el coronavirus. Es un resumen de una evolución promedio 7 días de las distintas regiones. Entonces aquí claramente, por ejemplo, en mi región, la Araucanía, hubo un pic, otro pic, y ahora estamos ahí en esa incertidumbre. En el Biobío, ¿cierto? La región donde está la universidad donde trabajo, ese pic que se ha logrado quizás contener, no lo sé, pero en Ñuble también evidenciamos esta lógica de que parece ser que no es unimodal, como si eventualmente puede que se visualice en la región metropolitana. Entonces eso, si lo veo a nivel país, tenemos que tener cuidado, puede haber un rebrote, y específicamente en la región en donde ni siquiera se ha resuelto el tema de haber alcanzado un máximo, haber alcanzado ese pico. Y en la región metropolitana obviamente hay que tener mucho cuidado, porque insisto, el invierno aún está latente, el invierno es crudo en este país, y yo lo que he visto en los
los países europeos que han salido de esto salieron del invierno, ¿cierto?, a fines de marzo y han pasado pasaron toda la primavera y parte del verano aún con complicaciones en cuanto al número de contagios y de fallecidos. Entonces eso. Ya, eso sobre la crisis sanitaria y en particular sobre la crisis del coronavirus. Ahora quiero, en esto bien breve porque no hay muchos datos, solo quiero ponerlos sobre la mesa para que hablemos un tanto de cómo podríamos tratarlos y cruzar esto para ver una visión global de la corona crisis. Hay una crisis social y que también es territorial porque se está produciendo un número muy elevado de desempleo o desocupación. Tenemos problemas de hacinamiento, desalojo, nuestros mismos estudiantes, o sea, eventualmente en Concepción nosotros teníamos muchos estudiantes que eran de otros lugares que arrendaban en Concepción, esos lugares se desocuparon, y la gente se está movilizando, ¿cierto? Y tiene otra dinámica de habitar. Existe migración también, se ve en los medios diversos grupos de extranjeros que se quedan varados porque uno pierde sus empleos y la única opción que les queda es volver a sus países, bolivianos, peruanos, venezolanos, colombianos, etc. Y lo mismo con los chilenos en otros lugares. Esta crisis social también va a aumentar las brechas en educación y ahí van a aparecer muchos datos que sería interesante luego estudiar y cruzar con otras cosas. La brecha en educación me refiero a que si ya era desigual el acceso a la educación superior, por ejemplo, ahora con esta dinámica de clases online, partiendo por los estudiantes de cuarto medio y en general todos los estudiantes, y lo veo bajo una óptica de la ruralidad, que en Chile existe muchísimo, o sea, por favor, también quizás el centralismo se ve en diversas escalas, y quizás uno busca casi todos los ejemplos en las grandes ciudades, pero si vamos a la ruralidad, hay un problema serio en brecha de educación. Y vamos a necesitar reestructurar los territorios. Entonces ahí también la estadística puede aportar. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, los sistemas de transporte van a tener que readecuarse, la percepción de las ciudades también va a verse modificada, la percepción de seguridad en específico, ya no nos va a resultar tan seguro un lugar en el cual podamos contagiarnos, etc. Tengo estos datos que es de lo poco que se puede encontrar. El índice de desocupación que lo entrega el INE es una media móvil a 3 meses. El último valor es de marzo-mayo y la desocupación a nivel nacional está en 11,2. Es probable que este número haya sido más alto porque la encuesta, usted sabe, se elabora de una forma y ahí entonces hay algunos problemas quizás con los empleos informales o gente que simplemente en los últimos meses no está buscando empleo porque sabe que no va a encontrar. Entonces, y esta tasa yo creo va a seguir aumentando, o sea, en los próximos meses la tasa de desocupación puede crecer y nadie nos garantiza cuándo eso va a parar. En temas migratorios, el INE igual tiene datos bien básicos, pero se podrían explorar o buscar de otra fuente. En cuanto a la crisis económica, yo quiero comentar que en lo macro, lo primero que va a ocurrir, se ha dicho, ¿cierto?, una reducción del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es de alguna forma cuánto tenemos como país, cuánto, si lo queremos ver en plata, cuánta plata tenemos como país. El quiebre de las empresas, hay una problemática que se debe discutir en cuanto al modelo de AFP e ISAPRES, el costo de la educación también es un tema muy importante y finalmente todo eso que se desencadena la deuda de los hogares. Hay que ponerle números a eso también para poder hablar de cómo esto se podría venir en los próximos meses y años. Hay un reporte del Banco Mundial que usted lo puede googlear, es el Global Economic Prospects. Es un informe de 200 y tantas páginas y hay hartas cosas estadísticas ahí en ese informe del mes de junio. En concreto, para el país, en lo macro, se dice que el Producto Interno Bruto bajaría un 7,5%. Y después hablan de que el próximo año se recuperaría, pero ahí ya yo entro en la discusión de por qué saben que se va a recuperar. Ni siquiera sabemos si el virus se va a quedar o no. Y si el virus se quedara, sería un problemón porque, como ya decía, el factor de enfermedad respiratoria en invierno va a ser algo complejo. Quiebre de empresas.
El tema de la AFP, que hoy en día en la coyuntura, ¿cierto? La Cámara de Diputados aprueba el proyecto para el retiro del 10% y se ha formado una discusión bastante interesante. Un dato que yo destaco, y aquí en general saco datos de la Fundación Sol, que a mí me parece destacable su trabajo, se evidencia que las AFP administran el 80% del Producto Interno Bruto. O sea, las AFP están decidiendo por 4/5 de la plata que supuestamente le pertenece a un país. Entonces la pregunta es, y esta en algún momento se la hice a mi colega Luis Feringüetti, que está por ahí, me interesaría saber si alguien tiene nociones de cuánto mide nuestro Estado, cuál es el tamaño de nuestro Estado como país Chile. Y creo que no se trata aquí de entrar en una discusión de si es neoliberal, marxista o lo que quiera, dejemos eso de lado, cuantifiquémoslo. ¿Cuál es el peso del Estado? Porque al parecer no está llegando a tiempo y está siendo insuficiente como Estado para la necesidad de la gente. Otros datos aquí sobre las AFP, por tema de tiempo voy a avanzar estas cosas. En tema de ISAPRE, también la Fundación Sol también evidenció que de los países de la OCDE, nosotros estamos en 5º lugar en los que más gastamos de nuestro bolsillo para la salud. El costo de la educación superior. ¿Con qué nos encontramos? En que hace ya casi 15 años, el 2006, ¿cierto? Se inventa el CAE, Crédito con Aval del Estado, para no poner plata supuestamente el Estado y no hacerse cargo de lo que yo recuerdo en ese tiempo, hasta era estudiante en esa época, y los estudiantes lo que planteábamos era, bueno, si no quieren educación gratuita, por lo menos arancel diferenciado o algo, pero que el Estado se haga cargo de las universidades, a lo menos las estatales. Y nos ponen este CAE, un CAE que implica que usted para estudiar, antes que la prueba, tiene que tener muy claro que probablemente va a salir con una deuda de 15 años. Y hay evidencias que hay grandes grupos, sin ofender a ni una de las instituciones que están aquí, pero que se han visto de alguna manera beneficiados con recursos fiscales que están sirviendo para pagar, como el Estado es el aval, los créditos que la banca está dando. Y aquí destaco algo porque aparece la Universidad de O'Higgins. Esto es del último año. La Universidad de O'Higgins es una de las que más se utiliza, ¿cierto?, el porcentaje de crédito con aval del Estado. Entonces me queda la duda, o sea, al parecer Bachelet en un momento dijo vamos a crear 2 universidades estatales, la de O'Higgins y la de Aysén, pero resulta que se están financiando con una política económica bastante perversa. O sea, usted es un estudiante que está en una universidad estatal, pero está endeudándose con la banca para poder estudiar. Entonces, de verdad son cosas que me gustaría que discutiéramos. Vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el tamaño del Estado y por qué no mejorar eso? Obviamente todo se engloba en otro contexto, que voy a cerrar con eso al final. Pero esa es la pregunta, el tamaño del Estado. Y lo último, la deuda de los hogares, 75% de sus ingresos disponibles es deuda. Entonces, ¿cómo se sustenta un sistema así? Yo sé muy poco de economía. Me parece que los economistas en Chile están asumiendo lugares, puestos de decisión sin conocer sobre otras materias. Y recuerde, la economía es una ciencia social y aunque un economista sepa de números, también son solo teorías, se pueden caer esas teorías. Y al parecer es lo que está pasando, no sé, se me ocurre que lamentablemente todos estos tecnócratas que han intentado vender una administración pública basada en solo teorías económicas, no están siendo capaces de finalmente administrar. Y eso nos lleva a una crisis política que no debemos olvidar. Estamos inmersos en un estallido social que comenzó el 18 de octubre, que está en pausa. Es un estallido social que no es por 2 o 3 temas puntuales, es por todo un contexto, la falta de democracia que hemos podido vivir. Yo tengo 34 años y creo que durante todos los años que uno, cierto, se educa y va aprendiendo y etcétera, adquiere conocimiento, informaciones, siempre me he cuestionado cómo tenemos esta democracia tan básica, tan pobre, que ha llevado a que se restrinja la reelección porque la misma gente está eligiendo a personas durante 20, 30 años. Y
imponer el no poder reelegir a la persona que la misma gente decidió es como limitar la democracia. Y hay como contradicciones que finalmente me parecen bastante extrañas. Vivimos en el marco de una constitución, ¿cierto?, que se escribe en época de dictadura por personas que en ese momento intentaron implantar un sistema que hoy en día lo siguen defendiendo y creo que queda en evidencia cuál es su postura, pero me parece que la sociedad tiene otra visión, mucho más abierta. Coloqué aquí dos datos. El primero es que todos saben, hay diversos casos de colusión, evasión, elusión y fraudes al fisco, incluido Carabineros, el Ejército, y el total de esos montos, si los ponemos, ¿cierto?, en un número, son, alcanzan para poder cubrir en 1.330.000 hogares rentas básicas de 500.000 pesos por 6 meses. Entonces, bastante dinero lo que está ahí. Y por último, y esto también debe ser visualizado en los análisis o en los análisis que hagamos, es el tema de la nueva constitución. Las encuestas decían y han dicho durante todo el tiempo en que el apruebo va a ganar por un amplio margen. La Convención Constitucional parece que gana con un 53%. Y también aquí coloqué una evolución temporal, ¿se fija? Entonces puedo quizás poder asociar cómo se está comportando la opinión de la gente en base a cómo se está desarrollando las variables económicas, sociales o la misma evolución del virus. ¿Cuál es entonces mi propuesta? Y lo coloqué aquí como un ejemplo, y esto ya realmente voy a cerrar aquí. Piense usted en que quiere cruzar variables. Tiene dos procesos estocásticos y, por ejemplo, el primero, el XT, es el número de muertes al día T. Número de muertes al día T. Y otra variable Y es el índice de desempleo al día T. Eventualmente pueden tener relación, pero quizás sí, me gustaría explorarlo. ¿Cómo podría plantear una forma de modelar esto? Creo yo, podría ser, tomando un poco todo lo que hablamos hacia arriba, pensemos que tengo una tasa, esta tasa mu, que depende del tiempo, mu de t, que es una tasa que me explica la evolución del desempleo. O sea, es una tasa que me va a servir para modelar la variable Y. Y quizás se me ocurre, es posible estimar, esto quiero representar la marginal, ¿cierto? Es posible estimar la ley de probabilidad de la variable mu, o sea, su marginal, a través de este jueguito, que consiste en integrar la conjunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué conjunta? Bueno, puedo quizás construir una conjunta no como conjunta, sino que utilizando las condicionales, y tal vez pudiera explicar la distribución condicional de la tasa que explica el desempleo a través de la evolución del número de muertes. Podría ser que quizás si estamos en una situación tan crítica en que hay tantas muertes, el desempleo pareciera ser que va con una tendencia al alza. Y esta que la tendría eventualmente, esta es la marginal del número de muertes, esa la podría obtener, ¿cierto?, de la evolución del virus que sí conocemos. Entonces se me ocurre jugar a eso, jugar a trabajar con condicionales en el contexto de distribuciones conjuntas. Otro ejemplo, y este me parece mucho más simple, sería, pensemos en que voy a definir una tasa, un índice de confinamiento. Entonces tengo un proceso C de T que me dice el índice de confinamiento. Eso se está midiendo más o menos en Santiago, ¿cierto? El confinamiento estuvo en un 30%, después aumentó un poco, etc. Entonces eventualmente se podría medir. Y esto podría ayudarme porque me gustaría medir, ¿cierto?, la evolución de la tasa en que evoluciona esta variable X, que era el número de muerte, me parece que dije, sí, de muertes a cierto día. Entonces, nuevamente, quizás pueda estimar la ley de probabilidad para su tasa de evolución basado en que la condicional de la tasa de evolución depende del nivel de confinamiento que tengamos. Entonces, me parece que por ahí puede ir y tal vez esas tasas, esas curvas que intentemos construir pueden asociarse o a la logística o a los crecimientos exponencial, logarítmico, etcétera, que hemos visto arriba, parece que aparecen en los datos de la evolución del coronavirus. Entonces eso, paro por aquí. Gracias por la invitación.
Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Estuvo muy interesante tu charla. Yo tengo algunas preguntas, pero vamos a dar vamos a la audiencia. Hasta el minuto no se ve ninguna pregunta. No. Bueno, yo voy a partir con mi pregunta, entonces voy a aprovechar mi tiempo de conversatorio. Mira, la primera pregunta que a mí me surgió fue cuando estaba mostrando lo de la derivada. Me pareció súper didáctico el hecho de usar el GeoGebra para ir mostrando la tasa. Y resulta que mi pregunta es, bueno, nosotros tenemos datos a nivel global, ¿sí? Pero mi pregunta es cómo afectaría la estimación de esta curva a través de la derivada si en realidad tenemos datos estratificados. ¿Sí? Y me imagino que podría afectar un poco porque la derivada ahí sería un poco más, sería de otra forma, me imagino. ¿Estratificado te refieres a separados por regiones, por ejemplo? Sí, por ejemplo, separados por Claro, regiones. sí. Creo que Dani respondió a eso. Lo ideal, como él decía, sería hacerlo para todas las municipalidades y después hacer una suma, si lo quiero medir a nivel global. Entonces creo que la respuesta sería, en ese caso, lo ideal es modelar desde la unidad mínima, que sería cada uno de tus estratos, si la información está súper, y después modelas el global. Creo que ese sería, y tal vez lo puedes hacer con una distribución multivariada, en donde cada una de estos estratos pudiesen eventualmente también interactuar. Puede hacerlo tal vez por zonas en Chile, por ejemplo, la zona centro-sur, y separamos un par de regiones y analizamos entonces en base a estos estratos que serían tus regiones, primero separadamente marginal y quizás después como un global en conjunto. Se me ocurre esa forma. Y para cada estrato tendrías una curva a derivar, digamos, en ese sentido. Para cada estrato tendrías una tasa de crecimiento diferente. Claro. Sí, aquí me pregunta porque tú tienes una función que depende no sé, del X y verías o sea, depende del tiempo, Sí, pero hay como una probabilidad de pertenecer a una región, por ejemplo, que podría depender del tiempo también, ¿o no? probabilidad de depender de una región sería el estrato. ¿Cómo separo los estratos? Eso. Ujú, ujú. Es que para mí ahí no habría una probabilidad de pertenecer a una región, sino que tú primero separarías en tus estratos. O sea, si tenemos datos de las regiones, bueno, tomo los datos de cada región y los modelo su tasa para cada región por separado. Y después hago un acumulado, una suma de, si quieres medir los casos diarios, haces tu estimación para cada región te aporta un número estimado de casos diarios, y si quieres el global, sumas esos números, nada más. Eso. Ya, Entonces no ves tu población global y a cada uno le pones como un marcador de a qué región pertenece, sino que los ves separados y haces, en este caso, la operatoria de la suma para ver el global. Se me ocurre. y mi otra pregunta tiene que ver con que estaba pensando en que la segunda derivada con respecto al tiempo tiene que ver con la aceleración. Entonces, no sé cómo se podría utilizar, por ejemplo, esa segunda derivada para modelar la aceleración de contagio en el país. ¿Si se podría hacer o cómo? Claro, sí, yo creo que sí. Habría que ver cómo lo hacen en ecuaciones diferenciales. O sea, para mí lo básico era entender cómo, lo que decía, cómo Dani llega a esas curvas modelando con una logística o una tasa. Entonces creo que se explica con eso, con que la logística lo que le entrega es una forma de mapear esta curva con una derivada, tal vez, un cambio, ¿cierto?, entre dos periodos de tiempo cercanos, y poder con eso ir evaluando la posible tasa futuro. Entonces, si la segunda derivada te entrega algo, obviamente, lo primero que haría es ver cómo en ecuaciones diferenciales se utiliza y tratar de ajustarla a un modelo en probabilidades. ¿Sí?
Sí, sí, no sé, es que me surgió esa pregunta porque una de las cosas que yo creo que, que son importantes también es qué tan rápido, de las cosas que nombraste tú también, qué tan rápido se contagia el virus. Entonces, Claro. eh, por eso me surgió la pregunta del hecho de con la segunda derivada, que aprovechando esta forma de modelar que tú estabas proponiendo. Ujú. Bueno, Sí, yo no sé de ecuaciones diferenciales, por eso te pregunto. Sí, cómo claro. podría ser. O sea, yo creo que sí es importante. En este momento no sabría en qué influye, pero obviamente a la hora de entender en qué influye hay que darle el sentido en esta propuesta de modelación, que sería a través de procesos jerárquicos tal vez, como lo hizo Dani, o algo en ese sentido. Como yo digo, de alguna forma intentar una variable que se explique con otra que tal vez representa su tasa, y Ujú. jugamos con las conjuntas y condicionales. Aquí en el chat alguien dice si puede preguntar. Sí, claro. Sí, sí, es Ariel. Ariel, Ariel me está preguntando primero y después Cristian va a hacer la pregunta. Ariel, puedes abrir tu micrófono, no hay problema. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Gracias por esta instancia, por esta oportunidad. Yo no soy del área de la estadística, pero quisiera plantear una consulta que me hace mucho, me genera mucho interés y estos modelos, he escuchado con mucho interés esta posibilidad de segmentar el modelo en función del tiempo, ¿ya? Para ir generando una evaluación más pertinente respecto de la temporalidad del comportamiento del virus. Lo mismo me pregunto respecto de la posibilidad de generar distintos modelos que recojan la variable espacio, ¿ya? Para generar modelos más pertinentes de tiempo y espacio. Sobre todo en el caso de Chile, eh, donde necesitamos, tengo la impresión, tener modelos más descentralizados para la toma de decisiones, pero eso va a requerir también de un avance en la información con la cual uno puede alimentar esa toma de decisiones, ¿ya? Sobre todo pensando en las fuertes diferencias territoriales que nosotros tenemos, ¿ah? Y que determinan el impacto de las medidas. Por ejemplo, ya para ser breve y para tratar de explicar un poco esta preocupación, las cajas de alimentos, cuando uno las analiza en un contexto de ciudad concentrada, tienen un sentido de que uno puede evitar que las personas salgan, ¿cierto? Y por lo tanto reduce la posibilidad de contagio respecto de entregar el dinero, ¿ya? Sin embargo, en regiones como la nuestra, donde tenemos territorios que sufren de fuerte aislamiento, esa medida no es tan adecuada porque tensiona mucho la logística y retrasa las intervenciones, ¿ya? Entonces, poder contar con distintos modelos donde uno puede identificar o pueda aislar las variables claves por territorio, yo creo que son fundamentales. En algunos casos, creo que en algunas ciudades afecta la concentración de población, en otros afecta la geografía, en otros afecta los flujos, ya lo que se llama en términos de empleo, la conmutación, por ejemplo, la relación Antofagasta-Santiago y Concepción respecto de la actividad minera, hay mucho tránsito, hay distintas variables que afectan a los territorios entonces de manera distinta, y entonces, ¿qué potencialidad ven ustedes y qué es lo que se necesitaría para poder contar con modelos más adaptados a escala territorial, como digo, y que nos permitan tomar decisiones también más descentralizadas? Y con esto cierro, a propósito también de la disyuntiva o del conflicto que muchas veces vimos entre alcaldes y decisiones de gobierno central
donde para mí es la evidencia de la descentralización y de políticas que no tienen aplicabilidad generalizada en todos nuestros territorios. Eso, y muchas gracias por la oportunidad. Súper. Bueno, gracias Ariel por la pregunta. Con respecto a eso, existe información ahora, ¿cierto? Que el Ministerio entrega que es segregada por regiones y esos datos uno los puede descargar. Entonces existe esta posibilidad, de hecho a nivel comunal también existen datos. Existe la posibilidad de hacer, a propósito de la pregunta de Eduardo, de hacer un análisis en lo que en este caso, como tú planteas, serían las variables geográficas, o sea, enfocarnos en, por ejemplo, la zona de Concepción, que involucra, ¿cierto?, toda el área metropolitana de Concepción. O enfocarnos en Valparaíso, Viña del Mar, como otra macrozona. O ir al detalle de las ciudades. Existe esa posibilidad. Probablemente estos mismos modelos también sirvan. Lo que falta en ese caso para cruzarlo con datos locales son exactamente esos datos, esa información. ¿Dónde entonces encontramos esas variables? Por ejemplo, la tasa de desempleo se mide a nivel nacional y tal vez a nivel regional, pero tal vez hay otra variable social o económica que representa mejor a una cierta región que otra. Entonces, finalmente, la restricción para los modelos es la disponibilidad de los datos. Mientras más variables y más parámetros uno agregue, los modelos son más ricos, pero la dificultad es ir en búsqueda de los datos que estén asociados a esas variables. Entiendo lo que planteas también en esta flujo entre regiones, y en ese caso creo yo, también asociado a lo que respondía a Eduardo, es posible que se haga una modelación por regiones o por ciudades, pero teniendo una lógica de lo que nosotros llamamos distribución conjunta. O sea que probablemente lo que ocurre en Concepción se ve influenciado con lo que ocurre en Santiago. Entonces no los modelo como elementos separados, sino que como elementos que interactúan. Y por eso mi postura de hacer esta lógica de tratar de definir distribuciones condicionales, cómo una explica a la otra, etc. Entonces eso, se pueden yo creo construir, la problemática está en la disponibilidad de los datos. Y obviamente el estadístico es limitado en el sentido en que conoce la herramienta a utilizar, pero quizás no es el experto para decir qué variables considerar. Y ahí está la importancia del trabajo multidisciplinario. Ojalá que un economista nos diga qué variables realmente son importantes en economía, en otras ciencias sociales, etcétera, etcétera. Pero sí, se puede hacer análisis a nivel de escala regional o comunal, y sí es importante medir los flujos también entre estas zonas. ¿Sí? Gracias, Manuel. Cristian Lobos dice en el chat, se puede preguntar. Así que, Cristian, puedes sacarle el mute a tu micrófono para que hables con Manuel. Cristian Lobos. Ahí está, ¿no? Apareció, ¿no? Parece que Cristian Villegas. sí, está Cristian Villegas, Cristian Camaño. Parece que se fue Cristian Lobos. Bueno, le damos el pase al profesor San Martín entonces, que está levantando la mano después de Cristian Lobos. No me escuchan, no te escuchamos, Cristian Villegas. ¿Cristian Villegas o Cristian? No, Cristian Villegas. Es Villegas Lobos. Es que en Brasil Ah, él ya, es Cristian Lobos. Villegas. Sí. Sí, no se escucha. No se escucha, Cristian. Creo que pregunte él nomás, pero... Ah, se le cayó el internet, parece. Ah, no, ahí está. Ah, Hay que dejarlo que pregunte él. Su micrófono no funciona, Cristian. A lo mejor tiene el volumen abajo. O mandarle un mensaje que no se le escucha. Bueno, no está hablando tampoco. Voy a arreglarlo, dice. Ah, profesor. ¿Qué? ¿Pregunto yo o esperamos que... Sí, dele nomás, porque Cristian dice que sigan nomás. Ok, vale. No, yo tenía dos preguntas más bien muy generales y no solamente a
a Manuel, gracias por la presentación. Gracias. Sino que en una de esas también a ver si otros participantes hablan, porque se supone que era conversatorio, pero casi nadie conversa. Una pregunta más general. ¿Cuál es el objetivo de modelar? O sea, ¿para qué estamos, qué se persigue con el modelamiento de la pandemia? Y mi segunda pregunta es, que lo he escuchado varias veces, yo sé que es parte de la jerga estadística también, pero es como cosas que se dicen pero que no se definen. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que los datos tengan mejor calidad? ¿Ya? A veces le hemos echado la culpa que los datos son de mala calidad y por eso, bueno, algo pasa o no pasa, etc. ¿Qué significa eso realmente? Esas son como dos cosas más generales para escuchar opiniones o razonamientos. Eso. Sí. Voy a responder y claro, sería bueno si alguien puede complementar. ¿Por qué modelar? Creo yo, y lo aprendí cuando di la primera charla el 20 de mayo, es importante modelar bajo nuestra óptica estadística para hacer proyecciones. Y las proyecciones no quieren decir que uno quiera predecir el futuro, sino que plantear escenarios posibles. Si uno tiene la posibilidad de dimensionar las cosas, medirlas, creo que es importante hacerlo. Y dimensionarlas, insisto, para ver escenarios posibles. O sea, ¿qué pasa si bajo esta medida la cosa evoluciona así o evoluciona de otra manera? Creo que ahora la pregunta puntual que sería importante responder es si se hace el desconfinamiento o no y bajo qué lógica. Porque como ya dije, eventualmente un escenario es que exista un rebrote. Por eso es importante modelar. Bajo qué niveles de confinamiento podríamos mantener una estabilidad. U otra pregunta básica es que si vale la pena o no o volver a clases presenciales. Y sobre mejorar la calidad de los datos, es interesante la pregunta porque creo yo que el cuestionamiento que se ha hecho en los conversatorios es que se entrega la información como de a poquito, bien mezquinamente. Entonces, eso creo yo es lo que se pide, mejorar la calidad de los datos, que exista una mayor transparencia. Obviamente, si yo tengo más información, es mucho más fácil explicar los comportamientos y por eso creo que se habla de mejor calidad de los datos. Yo puedo decir un par de cosas, digamos, como a ver si... Sí. Yo estoy de acuerdo con que una posibilidad del modelamiento sea la predicción. Una de las cosas que lamentablemente ni reporte internacional, ni publicación, ni tampoco nacional discute es indicadores de confiabilidad de la predicción. O sea, alguien, no sé, por decirte algo, recuerdo el otro día hablando con alguien de espacio público, decía ya los muertos que hemos predicho son cualquier número, 720, le decía, pero dale una suerte de intervalo, dime entre tal y tal valor. O sea, ¿por qué tengo cómo manifiesto la incertidumbre? Porque en el fondo, desde el punto de vista estadístico, lo puntual que hacemos, a diferencia de una mera opinión, es proveer en la predicción un grado de incerteza, qué tan incierto no es la predicción. Pero también lo otro mencionar es que, y es algo que se estila menos, es que se supone que también hacemos modelamiento para poder explicar el fenómeno. Como tenemos un fenómeno nuevo, también sería interesante, por supuesto, esto depende de los intereses personales o institucionales, pero también sería interesante tratar de entender el fenómeno mismo, en este caso la pandemia, y buscar, ¿no es cierto?, modelos explicativos más que modelos predictivos. Y son dos filosofías distintas, pero... Y en relación a la calidad de datos, yo solo también para ver si hay otras contrarrespuestas, qué sé yo. Claro, uno puede... O sea, es como un no observable, ¿no? Yo no sé cuándo un dato es... O sea, cuando me dicen, y eso lo sabemos varios de los estadísticos, ¿no? Cuando nos dicen el PCR dio positivo, la verdad es que lo único que sabemos es que es una probabilidad condicional y tiene cierto valor que dio positivo, pero no es probabilidad 0 o 1,
Entonces, cuando hablamos de la calidad de datos, hay como algo ahí, una suerte como de no observable. Tenemos una manifestación de ese no observable, que es el dato que se presenta. Creo que eso hace que el problema de modelamiento, o sea, para predecir o para explicar, se haga más complejo, ¿no? No sé, eso. Muchas gracias, profesor. No sé si alguien más quiere dar alguna opinión al respecto de de las preguntas que hacía el profesor San Martín. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, sí. Eh, Gracias. Mira, respecto de eso mismo, yo creo que un aspecto, y creo que tiene que ver con lo que planteó él de la moderación, pero tal vez dicho de otra manera, que esto puede servir, entre otras cosas, para evaluar el desarrollo de las políticas públicas. Si tú no tienes una manera de evaluar eso, cuáles son los efectos que está teniendo, y yo creo que una manera de hacerlo es precisamente a través del modelamiento del fenómeno. Y de esa manera tal vez incluso uno podría eventualmente ver las implicaciones, si el modelo es realmente exitoso, ver las implicaciones que una política podría tener dentro de ciertos márgenes. Entonces yo creo que desde ese punto de vista también me parece relevante el aporte que podemos hacer desde la estadística. Ahora, yo ahí tengo otras preocupaciones, digamos. Una que es recurrente, que ya se mencionó, y que tiene que ver con la calidad de la información. O sea, si no tenemos buena información, y a eso me refiero, datos que de alguna manera den cuenta de la realidad de lo que está ocurriendo, es difícil que podamos proveer respuestas que tengan un valor significativo, digamos, desde el punto de vista de evaluar y modelar el fenómeno. Una cuestión, por ejemplo, una pregunta que yo me hago, ¿dónde está el INE en todo esto? El INE es, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional de Estadística, pero el INE no entrega ninguna información sobre esto. O sea, no participa en recolectar esta información, en, digamos, plantear las metodologías necesarias para recolectarla. Y eso lleva a veces, como nos ha ocurrido, digamos, con el gobierno, a que se han entregado informaciones, digámoslo, en forma un tanto mañosa, digamos. O sea, se ha retenido información cuando lo que hace falta es realmente conocer la realidad de la mejor manera posible. Yo entiendo, digamos, que en todas partes del mundo este es un fenómeno complicado y no creo que no haya organismo que produzca estadísticas que no lo haga con cierta inseguridad de lo que está haciendo, porque ¿cómo podemos asegurar en este minuto, por ejemplo, cuántos son los contagiados en Chile? ¿De qué manera podemos hacer una estimación de eso? No creo que lo podamos hacer simplemente haciendo el test en los hospitales, en los CEFAM, etcétera, ¿no? Yo creo que eso requiere otra intervención mucho más masiva para realmente tener una información del número contagiado. Y además sabemos que lo que estaríamos haciendo es apenas una foto, cuando esto es una película que va en desarrollo. Entonces ahí hay puntos importantes, creo. Y una última cosa que en el fondo quiero preguntarle a Manuel, y antes de preguntarle quiero felicitarlo. Me gusta tu charla, entre otras cosas, porque
veo que integras muchos aspectos. Yo creo que el problema claramente no es solo sanitario y no se va a quedar ahí, aunque ojalá podamos resolverlo en términos sanitarios, porque van a seguir otros problemas de fondo, digamos, que resolver. Una pregunta que de alguna manera tiene que ver con lo que planteó Ariel Llévenes. ¿De qué forma? Porque tú mismo mostraste que en distintos países de repente las curvas no eran iguales. Y la sensación que hay es que eso puede ser el resultado quizás de la intervención o no la intervención, o la no intervención de agentes de gobierno para tratar el problema. Entonces, ¿de qué manera uno podría producir un modelo general, más general, digamos, poniendo como un elemento explicativo también del fenómeno las intervenciones de política que pudieran haber de parte de las autoridades sanitarias del país? Eso. Gracias. Sí, sobre eso creo que las decisiones finalmente se pueden evaluar al poder medir las consecuencias. Entonces, al parecer vamos a poder ver si se tomaron buenas o malas decisiones tal vez al final de esto o más adelante para evaluar las decisiones actuales. Lo que sí creo que es posible, como he dicho, es hacer una proyección para plantear escenarios posibles y en base a esos escenarios poder aportar en la toma de decisiones. Pero sí eventualmente de manera explicativa, como decía Ernesto, a futuro creo se va a poder hacer un análisis de si las políticas fueron o no las adecuadas y cuál es el impacto de ellas. Eso. Me gustaría comentar sobre la calidad de los datos. Sí, claro. Si interpreto bien a lo que dijo Ernesto, me parece que el punto fundamental en la calidad de los datos es poder tener una variabilidad de lo que se está midiendo. Si nosotros no somos capaces de dar un pronóstico, si lo que queremos es hacer pronóstico, pero no somos capaces de dar intervalos de confianza con una variabilidad estudiada, y eso solamente se logra a través de un muestreo representativo, nosotros simplemente entonces vamos a estar jugando con números. No vamos a poder medir de lo que pasa antes y no vamos a poder medir lo que pasa después. Por tanto, creo que si no hacemos un estudio estadístico profesional, eso significa tomar muestras aleatorias, dedicar recursos a eso, no tienen que ser tantos más datos, sino hacerlos con más calidad. Calidad significa tomar muestras representativas de lo que está ocurriendo. Si eso ocurre, nunca vamos a poder comparar. Hemos visto unas curvas de diferentes países y decimos, las curvas son diferentes. No sabemos si son diferentes. Simplemente porque no sabemos cómo se tomaron las muestras. Entonces estamos confiando en los individuos que llegan a un grupo a los sistemas de salud. Pero hay muchísimos individuos que no llegan a los sistemas de salud. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque esta misma enfermedad muchas veces no muestra síntomas. Entonces, al final, lo que más o menos vamos a tener un poquitito más de certeza en su comparación es en el número de muertes. ¿Por qué? Porque ahí sí es más difícil ocultar, o no ocultar, porque no es un problema de intenciones. Eso, los muertos sí se van a contar. Ahora, hay que ver los procesos de si se hace a COVID, y ya eso es otro problema, ¿no? De cómo se hace cómo se describe la defunción, las causas de defunción de un individuo. Pero yo creo que lo fundamental es eso, es cómo uno mide la variabilidad
de lo que dice que está midiendo. Y eso hasta ahora yo al menos no he visto eso. Y no lo he visto en Chile y no sé si en otros países también. Creo que tampoco, porque claro, hacer eso significa dedicar recursos a tener una buena medición. Ese es mi comentario. Eduardo está sin micrófono. Sí, me acabo de dar cuenta. No sé si alguien más quiere comentar sobre la discusión que se está generando acerca de la calidad de datos o Yo del solo quiero, modelamiento. comparto lo que dice Ignacio y quería solo responder a Cristian, que quedó pendiente. Cristian Villegas dejó 2 preguntas en el chat. La primera, si se puede mezclar 2 logísticas y cómo se pueden mezclar otras. Y la segunda, si se pueden ponderar los, llamémosle clusters o las regiones. Es bueno eso. Debiera darse un peso bajo alguna variable a cada uno de esos clusters. Y sobre lo que dice Ignacio, lo comparto. Creo que por ahí va esa necesidad de tener más informaciones, es que lo que tenemos es una muestra que tal vez no es representativa de lo que facilitaría para hacer un análisis en base a eso, a tener intervalos de confianza y poder medir la incertidumbre de lo que se está proyectando. Yo Sí, puedo decir algo a propósito de las 3 últimas intervenciones. A lo mejor, claro, sería muy bueno poder invertir recursos para recoger de manera aleatorizada, ¿no?, cierta información. Y Luis Finghetti nos recuerda la ausencia total del INE, ¿no? Tal vez sería como una suerte de moción o de idea, ¿no?, de que la Sociedad Chilena de Estadística haga una suerte como de declaración diciendo la necesidad que hay de tener muestreos aleatorios y que se mandate al INE para que lo haga. Ese es el instrumento que el Estado tiene para esto y dadas las consecuencias, yo en eso concuerdo plenamente con Manuel y con Luis acerca de la utilidad de los modelos que podemos hacer para monitorear el impacto de las políticas públicas. Qué mejor justificación que eso, ¿no? Podría ser, porque me gustó mucho cómo nos recuerda Luis que el INE está ausente. sí, gracias. Bueno, es interesante ver cómo hay muchos estudios que relacionan cómo el coronavirus o cómo los contagios impactan en las políticas, y ahora lo estamos tratando de ver al otro lado de cómo las políticas están impactando a los contagios. Es una forma distinta de verlo. Bueno, Carolina Campos dice, me parece interesante que Manuel haya considerado una variedad de factores al momento de su análisis, y si bien estamos en una situación de emergencia, no solo nos debería interesar datos en relación a contagios, muertes, etcétera, sino además de aquellas influencias que se presentan en nuestras áreas, tal como menciona en salud, economía, urbanismo, movilidad, las cuales influyen sin duda en la realidad y forma de vida de las personas y comunidades. Y creo también podrían influir en la propuesta y análisis de modelos que puedan dar respuestas, no solo a centros urbanos, sino también al resto de las ciudades. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Carolina. Y bueno, las preguntas de Cristian, que las respondiste. Y bueno, añadiendo un poco a la pregunta de Cristian, sí, yo pensaba en eso de las ponderaciones por diferentes, pensando en un teorema de probabilidad total en el final, en el fondo. Claro, exacto. Darle ponderación a las A la regiones, o partición, sea, a a la la partición partición, finalmente, sí. claro. Pensar en una partición y al momento de derivar, si es que está dependiendo del tiempo, entonces esos pesos también van a ser derivables y puede que esa cosa no te dé tan suave como se va dando. Eso es lo que yo estaba pensando. Súper. Y bueno, y Cristian también dice, felicitaciones por la gran presentación, me parece que los modelos de ecuaciones diferenciales nos dan una idea muy buena de cómo evolucionar la enfermedad, modelos como por ejemplo los modelos CIR.
Y eso, no sé quién más tiene alguna pregunta, alguna propuesta. A mí me parece muy interesante todo lo que está planteando Manuel, porque en realidad se fue más allá de la estadística y más allá de los datos, en el fondo. Plantear esto desde el punto de vista como de las políticas públicas y no solamente de la parte económica, sino que también de la parte urbana, de la parte de salud, es todo un sinfín de cosas y me hace mucho sentido el título de la, de la presentación, una mirada multidimensional. Entonces, claro que una corona crisis, gracias al coronavirus, en el fondo, desde mi perspectiva personal, se dieron a conocer, no es que se hayan dado a conocer, sino que salieron a la luz muchas cosas que muchas veces ya se habían eh, planteado. Y ahora se está viendo la realidad. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho, Mabel. Muchas gracias por la presentación. De verdad que estuvo muy interesante. Sí, Que, destacar lo que hiciste Ernesto, tal vez como Soche, bueno, no pertenezco a la Soche, pero ya que sea esta opción, tal vez ustedes podrían ahí intentar gestionar algo para, como estadísticos, no sé de qué forma, pero poner ese punto sobre la mesa y decir, bueno, ¿dónde está el INE? ¿Qué está pasando? Eh, ¿Qué nivel de profundidad le está dando a los análisis estadísticos que ellos hacen? ¿O son solo indicadores que se quedan en papeles y que tal vez no resuelven o no aportan en la toma de decisión en este país? Eso. sí, es un súper buen punto. Nosotros, como Soche, estamos tratando de dar la visibilidad a estas cosas a través de los conversatorios. Tenemos en la página web un repositorio también. Y bueno, estamos con otras sociedades también tratando de plantear todo este problema. No, no sé si con con el fin de resolverlo, si nadie lo ha podido resolver hasta el minuto, pero sí, por último, de que se tenga la oportunidad de que la gente escuche a gente que está trabajando en estas cosas. Y claro, sí, es un súper buen punto que nosotros como Soche podamos, a ver si nos escuchan también, pues, a ver si nos escuchan de poder, no sé si es poner los puntos sobre la I, pero sí es plantear los problemas como Soche, como sociedad científica, más que como una persona natural. Así que, pucha, a mí Sí, me solo gustó un un ejemplo montón. acerca de eso, ¿no? Recordar que el Dígame. año, chuta, a ver, ¿cuántos años llevamos de la administración de Piñera? 2 años parece. Se ha hecho eterno, pero bueno. Eh, recordar que al final de la administración de Bachelet, ¿no es cierto?, cuando se discutía, que todavía está en el Parlamento, ¿no?, el asunto de que a veces le hemos llamado la nueva ley del INE, y en esa época el ministro de Economía, Céspedes, ¿no es cierto?, era partidario de defender el secreto estadístico como valor superior a la transparencia de datos. Y eso es una de las cosas que está entrampada, una en el Parlamento, digamos, menos ahora tiempo para discutir eso ahí en el Parlamento. Y en una invitación que la SOCHE le hizo de aquella época al ministro Céspedes, que ya había dejado de ser ministro de Economía, él le pedía a la SOCHE, a los estadísticos como académicos, ¿no es cierto?, y como gremio en el fondo también, ¿no?, de poder intervenir en la discusión pública acerca de la relevancia que tenía el secreto estadístico por sobre la ley de transparencia. No sé si alguna vez se hizo, lo desconozco, porque no soy un activo participante de la SOCHE, pero es lo mismo de lo que está ocurriendo ahora, de lo que recuerda el profesor Filinghetti, ¿no? La ausencia del INE y nosotros nos damos cuenta de lo que eso puede, las implicaciones que puede tener. Eso. ¿Puedo agregar algo más respecto de esto? Sí, profesor. Mira, de hecho, yo creo que el problema principal que tiene el INE, a lo mejor puede tener buenos técnicos, buenos estadísticos, pero el problema principal que tiene es un
problema de cómo está organizado. A nivel mundial, los INES son organismos autónomos del Estado. No dependen de los gobiernos de turno. Y eso tiene consecuencias, bueno, muy favorables. Cuando hay esa autonomía, eso significa que el organismo como tal es el que se preocupa y tiene el compromiso de mantener las estadísticas del país y estadísticas de calidad. Y da cuenta de eso no al gobierno de turno, sino que da cuenta de eso al Congreso. Esa característica es la que tiene, por ejemplo, el Banco Central. Pero los gobiernos, y aquí quiero ser franco que estos han sido todos los gobiernos, sin distinción, han tenido muy poco interés en permitir que este organismo sea un órgano autónomo del Estado, porque dejan de controlarlo. Dejan lo pueden callar si quieren. Y hemos visto lo que ha pasado, digamos, en algunas situaciones dramáticas de los errores que se han cometido en el INE, digamos, ¿ya? Porque, a mi juicio, la dirección del INE muchas veces está en manos de personas que no son realmente competentes. ¿Cuándo ha habido realmente un estadístico en la dirección del INE? Nunca. Normalmente son ingenieros comerciales. No tengo nada en contra de los ingenieros comerciales, especialmente si van a poner un ingeniero comercial que sabe estadística. Si van a poner a alguien como Engel, por ejemplo, que además de ser doctor en economía, doctor en estadística, encantado. Pero no es lo que ocurre. Y yo creo que efectivamente la SOCHE debería hacer algo al respecto. Porque creo que es por el bien del país. Es lo que se necesita, digamos. Es lo que ocurre a nivel mundial. En todos los países que se precian, digamos, de tener estadísticas confiables, precisamente lo logran porque hay autonomía de parte del órgano del Estado que genera esa información, que es lo que uno quiere que sea confiable para todo el mundo, tanto para quienes están gobernándonos como para los gobernados, que creamos todos en la información que se nos está entregando. Gracias. Muchas gracias a todos por las intervenciones y por generar esta discusión. Bueno, Cristian dice una sugerencia, Manuel, tu charla podría ser adaptada tal vez un poco y pasar ese mensaje a la población. Me parece un ejercicio pedagógico importante. Totalmente de acuerdo con el comentario de Cristian, porque como te dije anteriormente, creo que es una charla en la que va más allá de la estadística, va más allá de cómo tratar los datos, va más allá de un modelo de probabilidad, va más allá. Y creo que ha sido súper didáctica más encima la charla. Cristian también, pero no es el mismo Cristian, dice en Brasil no se escucha mucho al mundo de la universidad. Bueno, yo no sé la realidad de Brasil. Y también dice Cristian, creo que debemos acercar la estadística a la sociedad. Sí, Cristian, estoy totalmente de acuerdo de lo que nosotros estamos tratando de hacer a través de esto. No sé qué dices tú, Manuel. Sí, bueno, gracias a ustedes por la invitación.
y a Tarik, insisto, por haber hecho el vínculo y haber sugerido mi nombre para presentar. Quisiera complementar en línea lo que decía un poco Luis y lo que comentas tú. Creo que el principal problema en nuestro país es la falta de conocimiento estadístico que tenemos como sociedad. Y eso yo lo pude ver reflejado. Yo, bueno, soy profe de matemática por formación y en la universidad organicé una jornada de actualización curricular para profes de enseñanza media. Y queda en evidencia que los profes de enseñanza media en general tienen dificultades para enseñar estadística. No podemos culparlos a ellos, o sea, aquí hay un problema estructural, el ministerio hace reformas y dice, bueno, ahora desde séptimo básico se va a enseñar estadística desde tal punto y se va a terminar el cuarto medio viendo distribución normal, test de hipótesis, pero la gente no sabe, quienes debieran enseñar eso lamentablemente no tienen las herramientas para poder enseñar. Y eso ha conllevado que tengamos un boom de hablar de ciencia de datos, de estadística, de big data, lo que sea, pero en la práctica la gente sabe muy poco. Sabe tan poco que se ha visto en la prensa como en ocasiones se intentó mostrar un gráfico que decía otra cosa, cuando uno sabiendo estadística se da cuenta que la escala estaba cambiada o la intención de ese gráfico era claramente manipular la información. Entonces eso creo que hay un problema general que implica el poco conocimiento estadístico que la sociedad chilena tiene. Y en eso hay que trabajar. Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, también soy profesor de matemática de, de pregrado y me ha tocado la experiencia de hartos colegas que no siguieron por la línea de la estadística y que les cuesta un poco, no sé por qué, no sé si es el cambio de chip de lo que es fijo a lo que es aleatorio, no sé qué es lo que ocurre ahí. Pero sí, he tenido muchas veces discusiones con ellos, o sea, no discusiones de materia, sino que conversaciones respecto a la enseñanza de la estadística, y justamente es un tema que es ampliamente duro para ellos, sobre todo ahora que más encima sacaron de la malla teoría conjunto, que para los niños es fatal desde el punto de vista estadístico. Entonces sí, hay mucha educación estadística que hay que cambiar. Así que, pero eso es lo que nosotros por lo menos estamos tratando de hacer acá con datos. Todas las charlas que nosotros hemos tenido acá en los conversatorios han sido charlas súper que se acercan mucho a todo público. Siempre asisten no solo estadísticos y creo que eso es súper valorable desde el punto de vista de los speakers que hemos tenido, porque aterrizan los modelos. No sé si alguien más quiere comentar, preguntar, seguir con el tema. Yo estoy muy contento. No sé si alguien más hablar. Cristian dice, muchos estadísticos no tienen la pedagogía para enseñar. Sí. Bueno, como parece que no hay más preguntas, ni consultas, ni comentarios, dejamos por finalizada la sesión entonces. Muchas gracias, Manuel, de verdad, que fue súper bueno escucharte y fue una charla, insisto, muy interesante. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Y a los que se quedaron hasta el final. Gracias y buenas noches a todos. Quiero dejarlo antes de terminar, disculpen, invitado a la próxima sesión de Ricardo Lea, es el próximo miércoles 22, su título es LS INAR, un modelo de conteo localmente estacionario aplicado al COVID-19. Así que ya mañana va a estar el formulario de inscripción disponible, ¿ya? Así que muchas gracias a todos por sus comentarios, que estén todos muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Estén bien. Chao, gracias. Chao.